Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Pati, ¿qué es lo que hay? Aquí. Cápsula número 2 con Cápsula el profesor número 2. Miguel Oquendo. Hola, ¿cómo estás? Es un día totalmente nuevo. Pero nada, Rica, por si alguien lo agarra. Claro. No, el orden de 2. los factores no altera el producto, pero escuchen la cápsula 1 primero. Sí, por sí. si acaso conectamos. Sí, la idea es que vengan en orden. O sea, este es tu momento para ir a la otra cápsula. Devuélvete, si no has ido. Pero nada, aquí tenemos al profesor Oquendo, desde Guatemala, gracias a la Escuela de Negocios IDADE. El profesor Oquendo es profesor de IPADE, de Unis Business School, y también tiene una empresa de innovación, enfocada a la innovación, que se llama Ideare Lab. Ideare Lab. A Gustavo le ha dado trabajo el nombre de la empresa el día de hoy. Ahí me pueden poner el meme. La primera cápsula hablamos de innovación. En esta cápsula queremos hablar del crecimiento. Yo sé que por ahí hay muchos emprendedores, muchos pequeños empresarios, o medianos y grandes empresarios también, que la pegan, crecen hasta un punto y dicen, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo yo realmente hago que este negocio sea escalable? Tengo una estructura, qué sé yo, de 50 personas, pero el próximo paso ya no es de 100. El próximo paso es de 250 personas y no de 3 sucursales, quizás de 40 sucursales. ¿Cómo yo doy ese paso? No, sí, y te hago el innové en reto. un momento, pero... Te hago el reto que te pasó a ti, me pasó a mí en mi momento cuando emprendí, y tú también. Yo emprendí con un solopreneurship. Para mí lo más difícil del mundo no fue de pasar de 50 a 200 empleados, fue de pasar de 1 a 2. Bueno, crecer el 100%. O sea, ¿en qué momento? Exacto. Entonces uno mismo dice, bueno, yo tengo todo bajo control, todo lo hago yo, tengo un contable que me ayuda. Ok, sí, pero estoy trabajando 23 horas al día y me voy a morir. Y nos pasa mucho a emprendedores cuando emprendemos como arrancando solo, desde la escala más pequeña o sea, desde producto más artesanal hasta servicio. No, y en el camino hay muchos detractores que creen que te están haciendo un bien. Claro. Y como dicen, tú tienes que delegar, yo flaco, pero somos dos. ¿A quién le delegar? delego? O decir, tienes que contratar más gente. Y tú dices, claro, pero si contrato más personas, no puedo, qué sé yo, pagar la clase por la tarde de mi hija. ¿Qué viene primero, la gallina o el huevo? Exacto, porque a ese momento, cuando uno está emprendiendo al principito, o está emprendiendo solo, eso probablemente te impacta hasta tu día a día. O sea, el si puedo salir ese fin de semana o no, para los que son menos familiar, los que no tienen que pagar clase de ballet. Pero sí, o sea, está en la escala grande, como dice Gustavo, pero pasa hasta el que está solito dando consultoría de redes sociales, para poner un ejemplo más común. Y yo creo que aquí el reto más grande que yo entiendo de que no hay una sola fórmula. No hay. Ni un solo camino para llegar a tener una empresa verdaderamente escalable y que logremos escalarla. Claro. Porque son dos cosas diferentes. Y que sea necesario escalarla siempre, porque también a veces small is beautiful. O sea, Claro. Ay, me gusta eso, small is Eso te beautiful. tiene que encantar a ti. Eso sí me ha gustado. Sí, mira, yo creo que ahí nos vamos metiendo en diferentes temas, ¿no? La primera es pensar en una empresa que ya existe, que ya ha encontrado esa beta de valor y la está explotando, pero oye, en este territorio pues se ha acabado, ¿no? Entonces tendrá que expandirse, crecer de territorio y ahí la internacionalización es el modelo que hay, ¿no? Esa es una lógica, por un lado, en el tema del crecimiento, ¿no? Cómo empezamos a llevarlo a otro lado. Y otra lógica del crecimiento es un poco lo que mencionabas, Pati, de cuando soy emprendedor y brinco de 1 a 2, ¿no? Oye, ¿qué voy a estar pensando de otra ciudad? Si, ni siquiera llego a la colonia vecina, ¿no? Porque soy tan chiquito. Y entonces ahí creo que me gustaría más hablar primero de esa parte, porque me topo con muchos emprendedores que empiezan en chiquito, se quedan en chiquito y se mueren en grande. Y es un tema complejo, ¿no? Y entonces ahí creo que tenemos que irnos al lado oscuro de la fuerza. Chan, chan, chan. Lado ¿Qué oscuro de la significa? fuerza. ¿Cómo se ve ese lado? Es el mundo de las finanzas. Okay. Y me parece que es una de las cosas que los emprendedores olvidan completamente, ¿verdad? El mundo de la contabilidad, el mundo del tema. Tú, Pati, mencionabas que tenías un contable que te ayudaba y es un poco lo que muchas veces se toma. Y dice, oye, tengo un despacho que es externo, con el que me reúno cada trimestre para pasarle los papeles y una vez al año para el cierre anual. Y yo digo, oye, mira, el lenguaje internacional
del control de una empresa son las finanzas. Y si tú, no importa el tamaño que tienes, no entiendes ese lenguaje, eso no te va a permitir crecer. Ujú. Y creo que es un tema que en el esquema de emprendimiento, lo decían en el podcast pasado con el tema de innovación, la gente piensa que invitar al financiero a la mesa es invitar el que te va a cerrar. No, es el maestro de los controles. Yo les digo, mira, pensemos en la empresa como un avión. Entonces tú tienes a los comerciales, que son los que están atrás, sirviendo los tragos a los pasajeros para que todos estén contentos al cliente. Los financieros son los que van sentados en la cabina. Ujú. Y entonces, oye... Hay gente que no le va a gustar eso. Claro, porque No, la gente dice, oye, lo más importante es atrás. Oye, sí, hay que tener contento al cliente. Y los de operaciones son los que le cargan combustible al avión, que también si despegamos y todos van contentos, pero no hay combustible, nos matamos. Claro. Pero el mundo de las finanzas es el tema que la gente olvida. Y yo siempre les hago una pregunta y les digo, ¿cómo está tu contabilidad? Si tu contabilidad no está loca, no vas a crecer. Y la gente se ríe y me dice, a ver, loca, ¿cómo? Sí, es desordenada. No, a ver. Lista, ordenada, cuadrada y al día. Loca. Ah, Y coge esa. eso no importa. Son siglas, para que no entendió. No es que esté loca, es que la LOCA. Está lista, ordenada, cuadrada y al Un día. acrónimo. Y entonces ya puedes empezar a conocer cómo tu emprendimiento o tu corporativo va creciendo, se va desarrollando y empiezas a entender el mundo de los indicadores. Decíamos en el podcast anterior que el paso quinto es hacerlo con método y con métrica. Ujú. Y las métricas internacionales es el mundo de las finanzas. Entonces es un tema que tienes que conocer, tienes que dominar y yo creería que la mayoría de emprendedores adolecen de eso. La mayoría de emprendedores son creativos, son geniales vendiendo las ideas, pero piensan que el mundo contable, que el mundo financiero es aquello que hay que hacer para quedar bien con ese socio que siempre cobra, el fisco, Ujú. y ya. Y no, es lo que te va a permitir realmente ver si estás creciendo o no, cuánto puedes crecer, dónde puedes crecer, a dónde puedes crecer. De ahí vienen las principales métricas. Y yo creo que pasa algo como parecido al clásico hombre machista de cierta edad que dice, yo no voy al doctor. ¿Para qué? Sí. Yo no voy al doctor. Pero lo que más le tienen temor es que le encuentren algo. Claro. Y le vamos dándole palo. Los números están dando, supuestamente. Ah, pues dale. Y le vamos dando larga a eso. Y cuando ya vamos a hacerle frente, a veces muy tarde incluso. Claro, y ese los números están dando es que tienes un Excel maravilloso que tú controlas y que tiene tus propios indicadores y tus temas y está muy bien. Pero al final, el balance general y el estado de resultados es el lenguaje internacional de las finanzas. Y el problema más grande para mí es que se maquillan hasta cierto punto. Bueno, No, el es que Excel mira, lo aguanta todo. Pero para mí es súper peligroso. Porque un año lo maquilla y a ver, tremendo. sigamos con la analogía del médico. Estoy por cumplir 50 años y entonces imagínate que pues de repente pues ya conviene ir con el cardiólogo y voy con el cardiólogo y pues la primera pregunta que me hará, pues Miguel, pues ¿qué edad tienes y cuánto pesas? Y yo vengo y le digo, mire, pues tengo 18 años y peso 20 kilos. ¿Podría el médico con esa referencia que claramente los que me están viendo ya ven que no peso 20 kilos y ya les dije que soy viegenial, ¿podría el médico ayudarme? No, claro, te va a Claro que ayudar no. bajo falsa información. O sea, diría, me daría temas equivocados. Lo mismo ocurre con la empresa. Y lo que pasa es que los empresarios equivocadamente se han acostumbrado en otros países, ¿no? En otros lugares me han contado a mí. ¿Qué pasa? Que se tienen 6 juegos de estados financieros, ¿no? Los reales, los de los socios, los del banco, los del fisco, los verdaderos, los míos, los tuyos. O sea, y la verdad es que nadie sabe cómo está la empresa. Ujú. Oye, la empresa está como está. Miguel tiene casi 50 años y pesa algunos kilos. Vamos a dejar eso no viene al caso cuánto peso, ¿no? Y entonces puedes tomar decisiones. Y entonces el médico te podrá decir, oye, Miguel, pues estás creciendo demasiado. O regresemos quizás a la analogía con un niño, ¿no? El pediatra sí puede decir, oye, mira, su hijo para la edad que tiene y la estatura que tiene, pues va en curva o no va en curva. Ujú. Todos hemos llevado al niño al pediatra con eso. Sin embargo, en las empresas, pues todo el mundo lleva y no sabes cómo medirlo. Entonces creo yo que es un tema importante. Yo tengo una teoría que se lo he dicho incluso a varios clientes en varias de las consultorías que hemos hecho, y es que para mí,
para nosotros poder lograr crecer, la formalidad es un must. Nosotros tenemos que ser formales. Exactamente. Y quisiera saber cómo su parecer en torno a eso. Y yo creo que se conecta incluso con el mismo tema de la finanza. Porque si nosotros formalizamos la empresa, de por sí las finanzas en teoría van a estar formales, van a estar claras. Listas, ordenadas, cuadradas y al Van a día. estar locas, Van a estar locas. Y también yo creo que el cuidar a la empresa, porque muchas veces cuando dejamos de medir, cuando tenemos esas 6 contabilidades diferentes, muchas veces es porque en algún momento tapamos un bache. Claro. Y lo peor es que se convierte en un hábito, el comenzar a tapar bache o pellicar a la empresa y sacarle dinero a la empresa porque yo tengo un tema. Y la un formalidad clásico. evita muchas de esas. El meter mano en la caja es un clásico. Confundir la caja con tus cuentas personales. Claro. Es un clásico y luego empiezas a plasmar algo que no es verdad Ujú. en el Excel y luego no sabes de eso que sí era cierto, que no era cierto. Y muchos dicen, no, las ventas, porque eso sí, la facturación sí puedo. Sí, pero abajo de las ventas hay un chorro de temas en el estado de resultados que necesitas controlar. Entonces, Claro. ¿quieres crecer? Me gusta como lo has dicho, tienes que ser formal. Ujú. No importa el tamaño que tengas, porque he visto informalidad en empresas gigantes, en otros países, en otros lugares, y también lo veo frecuentemente en los chiquitos, ¿no? Porque entonces vas a poder entender las cosas que se necesitan para crecer, ¿no? Al final necesitas tener un producto maravilloso, ¿sí? O sea, que resuelva temas en el mercado, que resuelva, que entienda al cliente, ¿no? Y que entienda sus necesidades. Necesitas tener dinero para poder crecer. Es un tema importante y necesitas tener la capacidad de vender. Ernesto Siroli, que tiene un TED Talk interesante que habla cállese y escuche, él dice 3 cosas tenemos que tener, ¿no? La capacidad de vender, la capacidad de tener ese dinero y de producir maravillosamente. Y que típicamente eso no está en una sola persona. Y yo cuando hablo de esto, pues el ejemplo clásico es hablar de las compañías grandes, ¿no? Y pues todo el mundo conoce a Jobs, el tipo del marketing, menos conocen a Wozniak, el tipo del El mercado. ingeniero. Pero es más, antes de revelar el nombre, les digo, dígame quién fue el del dinero. Y poca gente recuerda a Mike Markula. Claro. Es un nombre. O sea, y entonces están las 3 cosas, ¿no? Y el dinero llegó porque estos tenían en orden la compañía, ¿no? Claro, y, por ejemplo, me pasa con Eduardo Saverin, el de Facebook. Lo conocemos por la película, pero si no hubiese sido por la película, nadie sabe. Nadie sabe. Que él está en Brasil, relax. Bueno, ni tan relax, pero. Pero bueno, entonces al final, para crecer, lo primero es tener las métricas necesarias, ¿no? Oye, porque se supone que si eres emprendedor, pues ya encontraste un mercado que resuena, pero a veces eso tan sexy de las ventas rápidas que crecen como espuma te hace olvidar de estos temas menos feos. Y otra de las cosas que suele ocurrir es que pensamos como emprendedores que somos el Superman y que tenemos que saber de todo. Y está bien no saber de esto. Nada más búscate quién sí sabe. Oye, a mí me encanta estar recibiendo en la puerta del avión a los pasajeros con una sonrisa y regalarles su kit de bienvenida. ¡Genial! Pero imagínate un avión sin piloto, ¿verdad? Y habrá quien diga adelante, pues yo detesto ir ahí atrás en la cabina. Y otro dirá, a mí me encanta la operación abajo y eso de volar no va conmigo. Entiende qué es tu valor y lo demás, consíguete quien te ayude en ese tema, ¿no? Eso para los chiquitos, ¿no? Que están en el mundo del emprendimiento. Sí, y Claro. yo con el mismo tema de la formalidad, por ejemplo, lo que le digo es, oye, siempre va a ser más fácil tú convertir una empresa en formal cuando es chiquita que cuando es grande. Claro. Girar ese barco es mucho más complicado. No, y a tu punto, solo para cerrar ahí como lo de las empresas pequeñas, creo que también hay que hacer una diferenciación de cuando, o sea, que tú como, hablando del picar en la caja, etcétera, que tú como persona necesites un crecimiento porque tuviste un hijo nuevo y hay que pagar colegio ahora, no necesariamente significa que tu empresa está lista para crecer o tiene los atributos para crecer. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, que tiene una necesidad de vida nueva, no sé, tiene que ahora el niño pasó de preescolar al colegio de niño grande, que en República Dominicana es bien grande el gap. O sea, el preescolar es pagable, pero los colegios privados son Muy caros. Son bien caros. Entonces hay que te cambia el estilo de vida. Ujú. Y la gente, no, que ahora yo voy a expandir a otra ciudad porque hay que pagar colegio, pero probablemente la empresa no te lista. O tal vez estaba lista comercialmente,
pero no con el orden y entonces seguramente no con el dinero que necesita para crecer. O sea, una frase que me encanta del profesor Javier Duarte, que también es invitado al IDADE, dice, crecer cuesta dinero. Y eso es algo que a veces no se entiende, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere crecer, pero no todo el mundo entiende o tiene el dinero para crecer. Y entonces, oye, si quieres acelerar la empresa, que de eso va hoy en día el crecimiento, pues necesitas inyectarle. Lo que pasa es que todo el mundo recorre a los ejemplos de antaño, ¿no? Porque pues mi bisabuelo cuando llegó aquí, sí, pero cuando tu bisabuelo llegó no había competencia, no había nada. Y aquellas famosas historias de la cervecera, la cementera, la de transportes, la primera línea aérea. Sí, pero es que cuando llegó aquel bisabuelo solo había una avionetía, entonces no importaba la calidad de servicio, ni permitió naturalmente desarrollarse en un mercado extremadamente noble. El problema es que hoy eso no es una realidad. Miguel, entonces lo que estás diciendo es que hoy en día crecer orgánicamente no suele ser una opción. Hay que intentar crecer de una manera más rápida porque el mercado es mucho más complejo y por lo tanto hay que financiar. Pues mira, yo te diría que no es que no sea opción. Ajá. De hecho, hace poco platicábamos de este tema con Jorge, mi socio. Sí. Decía, oye, ¿qué tema entre crecer acelerado, que le metes dinero, o crecer orgánico, que le metes a lo comercial, ¿no? Al final, sí. yo creo que tienes que ver tu mercado, tu producto y cuál es el tema. Y sobre todo, qué tan rápido quieres crecer, qué tan rápido necesitas crecer y qué tanto te gusta el riesgo, ¿verdad? Porque pues habrá quienes dirán, no, mira, yo quiero crecer orgánicamente, perfecto, vas a crecer a 2% anual, ojalá eso alcance para pagar la clase de ballet. y el tema, ¿sí? Y ni te digo cuando es corporativo, o mira, queremos un crecimiento acelerado. Generalmente los crecimientos acelerados, que es aprovechar la beta que queda lo más rápido posible, necesitan dinero, porque no estás solo. El problema es que los primeros que llegaron a la beta de valor y no había nadie. Pero hoy ya vemos 15 picándole a la misma beta de valor, ¿no? Y entonces hay que picarle lo más rápido posible. ¿Y cómo consigues esa inversión? Bueno, mira, ahí es donde viene el tema de, primero, tienes que tener orden. Porque si vas a invitar uno nuevo a la mesa, si no tienes ese orden o la formalidad que hablábamos o la contabilidad loca, es difícil, ¿no? Ahí hablamos siempre en el episodio de Friends, Family and Fools. Bueno, a mí me gusta cambiar la última F por fans. Pero de alguna forma ya la formalidad que decía Gustavo es un requisito fundamental para el crecimiento. Sí, porque... Es decir, no va a querer meterse nadie en tu casa o invertir en tu casa si la casa no está limpia, ordenada y... Mira, ahí lo que tú tienes que definir es, bueno, al crecer... va a crecer un tema que se llama capital de trabajo neto. Y entonces lo primero es desde las finanzas ver cuánto necesito para el negocio de hoy, cuánto necesito para esa nueva ciudad que voy a atender, para ese nuevo país y poder determinar eso. Muchos se quedan en ni siquiera poder determinar ese número. Pero ya que lo determinaste, entonces ya tendrás que ver el cómo, ¿no? Y ahí pues no hay de muchos sabores, ¿no? O volteas a ver tu bolsa o la de los socios y les dicen, oye, hay que caer con $2 millones nuevo para la nueva región. O al banco. O al banco, o traes nuevos socios a la mesa con distintas formas que hay. Yo le añado algo a la pregunta y aparte de cómo lo conseguimos o dónde lo conseguimos, yo le añadiría en qué lo gastamos. Porque hay mucha gente que se me ha acercado y me habla de X, Y cosas y cuando se refieren a apalancamiento, entienden que el apalancamiento es solamente para abrir una sucursal, para subir un edificio o comprar maquinaria. Pero hay muchos startups que un gran porcentaje de ese capital que está entrando es en recursos humanos, por ejemplo. Claro. Y dicen, ok, yo levanté $3 millones. ¿Y cuánto yo puedo invertir en contratar 3 gerentes top que todavía no pudiesen entrar en mi empresa si no fuera por este capital y manteniendo el balance? O sea, ¿en qué nosotros lo invertimos? Aparte de dónde sale. Mira, ahí depende mucho del momento en el que está la empresa, ¿no? Al final, si lo que tú tienes es una empresa que ya está formada, ha encontrado una beta de valor, tiene el mercado, se le saturó el mercado en la Dominicana, ya no hay un ápice de dónde más crecer, pues lo que necesitará es capital de trabajo neto para extenderse a otro país o a otra región, ¿no?
y probablemente lo vaya a invertir en una combinación de hardware y software, ¿verdad? Y a mí me gusta más hablar de factor humano. A mí la palabra recurso humano me da alergia, personalmente. Porque creo que las personas... Yo lo que pasa es que estoy confundido porque ya todo el mundo le pone un nombre diferente. Mira, yo pienso, yo lo veo de la siguiente manera. Yo pienso que cuando hablas de capital humano o de recurso humano, los capitales se usan, se lucran, los recursos se explotan. Y yo creo que las personas somos el factor de cambio, ¿no? Y eso además es un tema que Pablo Término es adoptado. experto, ¿no? Pero que hasta le quitan el humano ya, ahora es gestión de talentos Sí, también. claro. Sí, pero aún así, me da, creo que Lo que pasa es sigue que habiendo cosificación. Talento cosifica, reduces a la persona solamente al talento. Y el recurso lo utilizas como un medio, no como un fin en sí mismo. Por tanto, lo instrumentalizas, lo manipulas, ¿no? Es decir, que en fin, las palabras ahí sí tienen su historia. Conclusión. People management. Entonces, hay unas preguntas, vamos a ver, perdona que yo vuelva un momento nada más al tema de cómo se consigue el dinero. No me refería tanto a los sitios, que es efectivamente ampliación de socios, es que los socios pongan más capital, o es ir al banco, o, depende de la empresa, salir a bolsa y buscar. No, sino en cada uno de esos ámbitos, ¿cómo hago para, o sea, qué características tengo que tener para poder atraer ese capital? Una cosa que hemos dicho por eso es, hombre, estar formalizado. Las cuentas, tenerlas claras, porque ¿quién va a invertir en un sitio en el que las cuentas pues no están claras? Dice, espérate un momento, ¿no? Porque este dinero quiero saber a qué va. ¿Va para invertir en algo o va para pagar algún gasto tuyo concreto, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué características, para llegado ese momento, cómo tengo que estar, cómo me tengo que ver, para poder facilitar que vengan nuevos socios, que mis socios pongan más, que el banco ponga, etcétera? Mira, yo creo que ahí volvemos un poco a lo que veíamos en el episodio anterior, ¿no? Es la generación de valor. O sea, tienes que tener un tema y un modelo que se vea que genera valor y que genera valor para mí, para la empresa, para un mercado, y eso se vuelve atractivo, ¿no? Uno debería de llegar al momento ideal donde los socios te toquen a la puerta y te digan, oye, esto se ve tanto valor, genera tanto que yo quiero ser ahí, ¿no? Lo que pasa con las salidas a bolsa de tantas empresas grandes, que la gente se mata por comprar en el IPO la acción y al día siguiente vale la mitad. Y el único que ganó era el dueño de la empresa. Entonces, sigue teniendo el valor al centro, ¿no? Cuando tú generas valor y lo puedes mostrar, el valor es un concepto que todo el mundo lo debe de ver, ¿no? Y es un tema importante, y eso me acuerda una anécdota. Pues como les comenté, tengo 5 hijos, 4 de ellas son niñas, y entonces pues hay que hablarles, ¿no? De que busquen el valor en las personas y las virtudes y este tema, ¿no? Y entonces mi esposa estaba contando pues lo guapo que yo era cuando era joven, ¿no? Y una de mis hijas se me queda viendo y dice, ay, mamá, no sé qué le viste. Y luego dice, ya sé, mamá, tú viste a papá por las virtudes. Entonces, oye, o es guapo para todos, o la verdad es que no era guapo. Y lo mismo ocurre con la empresa, ¿no? O el valor se tiene que ver. Y yo creo que ahí es lo que evita la tercera F que tú mencionabas antes, ¿no? Y con eso de que lo vean los terceros, tuvimos un episodio que hablábamos con una persona que trabaja en una de las Big Four. Y ellos nos hablaban, por ejemplo, de empresas que tienen muchas transacciones. Y ellos nos decían, o sea, nosotros, cuando vamos a auditar, nosotros no auditamos transacción por transacción, porque son millones de transacciones. Vamos a auditar un banco grande, o sea, claro. Nosotros lo que auditamos son los procesos. Y qué tan rigurosos son esos procesos que me validan que esas transacciones se están haciendo bien hechas. Y yo creo que en esa parte, con la parte de la formalidad, que no sea solamente la finanza, sino también cómo yo le demuestro a ese próximo inversionista, además, de que no solamente mi finanza tan kosher, tan ahí limpiecita y loca, sino que también todo lo que le está nutriendo y llevando la información a esa finanza, tienen el proceso debido. Y tengo la estructura también. Hasta la definición de rol y responsabilidad, de que te dejan a ti entender dónde tú tienes o sobrepoblación de gente o te hace falta un espacio importante para tú poder cumplir con una tarea que luego entonces se va a traducir en finanzas por lo que tú le pagas a la persona, lo que te hace falta de un recurso nuevo, etcétera. Y a veces sí, podemos tener la finanza súper loca,
pero no tenemos los procesos súper locos, las posiciones súper, o sea, la definición de roles súper loca. En fin, o sea, todo lo demás. Hay que poner luego un gráfico de clasificado de loco. Listo, Sí. ordenado, cuadrado y al Listo, día. ordenado. No, y El acrónimo que saca en pantalla. Sí, por y favor. que nadie entre en el minuto 25. Sí, si usted está Sin entrando haber ahora, eche escuchado para atrás para entender qué lo que significa significa ser loco. Mira, yo creo que tiene también que ver que en el mundo startupero, desafortunadamente también me he topado yo en empresas que se construyen en un bluff y lo que quieren es que lleguen fools a meter y ahí Hay muchos, sí. es la ética en la mesa, ¿no? O sea, la generación de valor no se puede sin la ética de la mano. O sea, la ética debe ser un faro para el empresario del tamaño que sea, ¿no? El hacer el bien. Oye, y está bien que te ganes dinero con eso, pero hay que hacerlo bien y hacer el bien, que es otro de los campos de Pablo, ¿no? La Ganar ética. sirviendo, ganar sirviendo. Sí, entonces, pues eso pues atraerá, ¿no? Y creo que ahora el tema de los inversores pues suele ser que muchos han pasado por ser fools antes, ¿no? Entonces yo creo que tienes que poder demostrar el valor, transparencia en todo sentido y la gente va a llegar, ¿no? Va a llegar a invertir y a crecer. Y luego, pues, si eres ese corporativo gigante que tal vez no vas a buscar, pues irás con el banco, irás con el socio para que te dé y el tema es que hay que conocer. Yo creo que, digamos, para crecer tienes que tener orden, es un tema clave en todos los sentidos. Tienes que saber cuánto requiere para crecer, ya lo dice el viejo proverbio, ¿no? Nadie empieza a construir una torre sin saber cuánto necesita para terminarla. Pues resulta que en empresas eso pasa todo el tiempo. Claro. Entonces, ¿cuánto necesitas en cuanto a las personas, en cuanto a activos, en cuanto a inversión para el tema de crecer? Y siempre con el tema de generación de valor, ¿no? Estar monitoreando la generación de valor y en una empresa que está ongoing, eso lo vas a ver en el estado de resultados. Y ahí vas a ver muchas cosas y vas a ver el balance general y cómo eso crece. Muchas personas, si acaso, se llegan a centrar en ver el crecimiento en el estado de resultados, pero hay que entender que el estado de resultados es un pedacito chiquito del balance general, que ese es realmente el corazón de la empresa. Otros más añaden el flujo de efectivo, que es otro pedacito chiquito del balance general, pero realmente es el corazón, es cuánto la empresa se está desarrollando y tenemos que poderla ver de la misma manera que el pediatra ve la gráfica de crecimiento de cualquier persona, ¿no? Totalmente. No, y el estado de resultados muchas veces termina siendo más un poema que una indicación o un diagnóstico. Porque hay muchas maneras de truquearlo o depende de la naturaleza del negocio, no es tan importante. Hay veces que el dado situación o balance general, si es una empresa que lo que importa es cuánto activo tenga, por ejemplo, tipo un banco, ahí... No, pero tú pones un ejemplo que lo vimos, bueno, creo que hace 2 o 3 episodios que hablábamos. Tú puedes tener un estado de resultados lindísimo donde tú tienes en activo una cantidad de dinero, pero no hay flujo de caja. Y entonces ahí se te... Yo recuerdo la primera vez que yo iba a pagar impuestos por una empresa. Yo decía, ok, ¿Y de dónde? vamos a ponerle el número de 100 pesos. Y decía, te da de neta 100 pesos. Yo le quiero pagar los 27 a la DGI, pero en el banco hay 30, no 100. Yo no tengo ese dinero ahí. Y efectivamente es eso, es entender. Y entender también de que no todo necesariamente va a crecer o necesita crecer de manera proporcional al crecimiento global. Claro. Porque hay economía de escala también. Mm. Y hay cosas de las cuales nosotros no podemos aprovechar. Ujú. O sea, porque la empresa cree que tú no tienes que estar metiendo más gente en contabilidad. Hay Porque otra cosa, es que el los sistemas crecimiento te no es ayudan. inmediato. Y perdón que te interrumpa. Que me ha pasado en mi carrera varias veces. O sea, voy a poner el ejemplo más llano y más, creo que sencillo, porque se puede identificar un emprendedor dueño de empresa como un miembro de un equipo de cualquiera. Jefe, necesito un recurso nuevo en mi equipo porque no estamos dando abasto. Te contratan Una persona, se refiere a una persona. Perdón, una persona nueva en el equipo. Porque no damos abasto y genuinamente está afectando el servicio, lo que fuese. Ah, ok, perfecto. Contratan a la persona nueva y a la semana que viene te dicen, ok, ¿a dónde está el incremento de los números? Y ya no, pero espérate, o sea, la persona todavía está aprendiendo. Claro. Y nosotros mismos, como dueño de empresa, como emprendedor, etcétera, tenemos que entender que si yo hice una inversión, o ya sea en personas, en lo que sea, en proceso, en lo que sea,
el crecimiento no va a venir de una vez. Ahí, qué bueno que tú dices eso, porque yo creo que fuera bueno preguntarle al profesor qué significa crecimiento y qué tiene que crecer para yo decir está creciendo. O sea, que crezcan los activos, la facturación, los gastos, los resultados. O todas las anteriores. Mira, O todas las anteriores. yo creo que es un tema de todas las anteriores, porque puede ser que la empresa decida sacrificar su utilidad por crecimiento y entonces lo verás en el balance general, ¿sí? Es importante, poca gente entiende eso. Claro, que hay un ojo, costo de que es la oportunidad estrategia muchas de veces. Claro. Amazon. Es la estrategia de Amazon. Continuous reinvestment y cuando tú ves el profit de Amazon, nada. Nada, Bueno, pero todo está... o sea, Claro. pero tiene los números y los entiende para poder explicarte. Mira, estoy sacrificando crecimiento aquí para crecimiento allá. Ujú. Ah, ok, perfecto. Entonces, pero es saber explicar eso. Y creo que eso nos lleva al último punto que yo diría que hay que tener claro para el crecimiento y es formación. Y es ahí donde tanto en el mundo corporativo como en la empresa, como en los startups, se adolece de formación, de técnica. Es un rol donde entra la academia, es un rol donde entra, oye, aprende a hacer negocios. Y creo que muchos, cuando oyen academia, pues pensarán, no sé, en el colegio, en la universidad, en aquel libro de trigonometría inversa que nunca hemos usado ni en la universidad ni hoy. Y dicen, no, porque esos están parados en el mundo académico, porque no han entendido la idea de las escuelas de negocios, o por lo menos las escuelas de negocios como el IDADE aquí y esta red de escuelas, que realmente te enseñamos desde la práctica, el método de caso y el día a día te ayuda a crecer, a tener una formación como la que has tenido tú en ese día a día, pero te da todas esas herramientas para acelerar, ¿no? Sin exámenes. Sí. Que es lo que yo no estoy para estar cogiendo exámenes, pero que la escuela de negocios no son así. Es diferente. Es diferente, entonces te da, yo te diría que yo en mi vida personal y de empresario, yo puse mi primera empresa cuando tenía 16 años y tengo un antes y un después de haber llegado a la Unis Business School. Y luego pues tuve la oportunidad de estudiar en el IPADE y vuelve a ser un antes y un después, ¿no? Y eso permite el tema. Y creo que lo que a mí me llevó a la academia es poder transmitir y ayudar a las personas, ¿no? A ser mejores. Si nosotros, a través de este podcast, a través de las clases con las que damos con Pablo, cambiamos a una persona y eso cambia su empresa, ha cambiado un pedacito de la Dominicana, de Latinoamérica, del mundo. Y creo que por eso es tan importante que los empresarios regresemos a poner a la persona humana al centro, la ética por delante y hacer todo el negocio que se pueda, porque eso pues nos va a hacer una mejor sociedad. Pero cuando tú dices que regrese, porque en algún momento así lo fue. Pues mira, yo no sé si así lo fue, no soy tan viegenial, pero lo que sí te sé decir es que venimos de un momento donde el dinero y la falsedad, o llámale falta de ética, como quieras, gobernó la empresa. Y creo que habrá habido gente que hizo dinero ahí, pero causó tanto daño que destruyó valor. Y entonces hoy en día la propuesta de nuestras escuelas de negocios es, no, a ver, te podemos enseñar a ser multimillonario, pero generando valor para ti y para todos los que están ahí, tus colaboradores, tus proveedores, las personas. Y es por eso como nuestras escuelas en el mundo rankean de las mejores. Cuando tú ves el IES que pelea a ser la número 1 del mundo, dices, oye, pues algo están haciendo bien en el tema de empresa. Ves al IPADE que rankea entre la mejor de México y Latinoamérica, ves al IAE, ves al IDADE acá, y rankeamos así porque te enseñamos a hacer empresa bien, pero también a hacerlo bien. Claro. Buenísimo. Yo creo que Alineado. si seguimos lo bañamos. Profesor Arme, muchísimas gracias por hacerlo posible. Un placer. Gracias por esta invitación nuevamente y nada. Y sobre todo a Miguel en el día de hoy, que nos ha acompañado y nos ha ilustrado largamente sobre la innovación y el crecimiento de las empresas, que aquí son muy, muy importantes, porque te ha gustado antes, somos una isla y hay que crecer también fuera. Hay que también saber exportar y buscar mercados fuera. Ha llegado como anillo al dedo, porque en los últimos 3, 4 episodios de la temporada se ha hablado mucho de temas de innovación y de crecimiento. Hubo uno incluso que hablaba de que el dominicano puede ver fuera de la isla. Y hay crecimiento fuera de la isla. No, y es algo que nosotros tenemos, bueno, lo decíamos fuera del aire, o sea, yo logré trabajar con Centroamérica y me da muchísima curiosidad o me llamó mucho la atención, como un chapín pensaba en un negocio y automáticamente ese negocio
es expandible a la Centroamérica. ¿Por qué? Porque están pegaditos uno al lado del otro y tienen por naturaleza ese convenio, ¿verdad?, entre países. Nosotros tenemos mentalidad de isla muchas veces y está en nosotros también entender que aunque seamos una isla, el mundo está allá afuera. Y cuando digo isla no me refiero solamente a la República Dominicana, puede ser tu mercado, como el ejemplo que puso el profesor Ames de la comida de bebé. O sea, tú puedes decir, bueno, esto es comida de bebé, bueno, pero se lo puede tomar un atleta porque es práctico, se lo puede tomar un envejeciente y pensar fuera de ese espacio aislado. Pensar fuera de la caja, pero con generación de valor, primero para la persona humana en general y luego para ti. Claro. ¿Verdad? Buenísimo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Por acompañarnos, por visitar nuestra isla. Eso. Una isla que, por cierto, nosotros hablamos serio de que tenemos que... Pero la isla va bien, ¿eh? Vamos bien a nivel Gracias, de Va muy crecimiento. bien. Gracias y a la Dios. idea es mantenerlo esto y que sea sostenible. Hacerlo crecer. Y seguir creciendo durísimo. Pues mira, ya Pablo aquí me ha traído varias veces. Sí, sí, La sí. verdad es que tengo un muy buen amigo que es dominicano, vive en Guatemala y pues tenía ganas de conocer su país hace rato. Entonces cada vez que vengo le digo, oye, estoy en tu patria otra vez. Ay, Saludos qué de tu patria. Así que Buenísimo. Sí. Llévale cigarros de vez en cuando. también. eso, Claro. eso. Sí, porque el ron no. No, que le lleve ron, que le lleve ron. Ron, el mejor del mundo. Y café, y café. ¡Cumpleaños! Señores, muchas gracias. Recuerden que esto es una pequeña cápsula. Pueden encontrar más detalles a través de IDADE. Entren a la página web que lo verán. Me imagino que ya lo han venido viendo en la pantalla. Porque esto es una capsulita. Esto es un pedacito para nosotros abrir ese apetito de querer seguir creciendo, de querer seguir aprendiendo. O sea que nada, gracias a todos aquellos que siguen con nosotros, gracias a los profesores, en plural, que hicieron esto posible, y a todo el equipo de Peso Pesado detrás de cámara. O sea que nada, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. Bye, bye, gracias. Muchas gracias.